Los vikingos han dejado una huella imborrable en la historia, envuelta en leyendas de feroces guerreros que surcaban los mares con sus barcos de madera, sembrando miedo en las costas de Europa. Sin embargo, detrás de esa imagen de hombres barbados armados con hachas y espadas, se esconde un mundo mucho más complejo, lleno de curiosidades sorprendentes que revelan quiénes fueron realmente estos pueblos del norte. Eran exploradores, comerciantes, artesanos, poetas y hasta pioneros en la navegación, capaces de llegar a lugares que sus contemporáneos ni siquiera imaginaban. Pero espera, porque estás a punto de ver muchas curiosidades sobre los vikingos que debes conocer. Para empezar, hay que derribar un mito muy popular: los vikingos no llevaban cascos con cuernos. Esa imagen nació en el siglo XIX, cuando pintores y escenógrafos románticos intentaban crear representaciones más espectaculares de las antiguas sagas nórdicas. En realidad, los cascos vikingos eran simples, hechos de metal o cuero, diseñados para proteger en batalla y no para impresionar. Los cuernos habrían sido un estorbo peligroso en plena lucha. Los vikingos tampoco eran un pueblo homogéneo. El término vikingo no describe una nación específica, sino una actividad, ir de Viking, que significaba lanzarse a expediciones marítimas, ya fuera para comerciar o para saquear. Provenían de distintas regiones de Escandinavia, Noruega, Suecia y Dinamarca, y aunque compartían lengua y costumbres, había diferencias notables entre ellos. Algunos se aventuraron hacia el oeste, llegando a las Islas Británicas y a Francia, mientras que otros se dirigieron al este, navegando los ríos de Rusia y llegando hasta Constantinopla. Su habilidad como navegantes fue extraordinaria. Construían barcos llamados drakar, largos y estilizados, capaces de atravesar mares embravecidos, pero también lo suficientemente ligeros para remontar ríos. Lo curioso es que no usaban brújulas como las conocemos hoy. Se orientaban con el sol, las estrellas y, según algunos hallazgos, con una piedra especial llamada piedra solar, o espato de Islandia, que les permitía localizar la posición del sol incluso en días nublados. Esta destreza les permitió alcanzar Groenlandia y, alrededor del año 1000, arribar a las costas de América del Norte, en lo que hoy es Canadá, mucho antes que Cristóbal Colón. Otra curiosidad fascinante es que los vikingos no eran solo guerreros despiadados, como suele creerse. También eran comerciantes muy activos. Fundaron mercados en lugares estratégicos y establecieron rutas comerciales que conectaban Escandinavia con Oriente Medio. Intercambiaban pieles, hierro, ámbar y esclavos por plata, seda y especias. En excavaciones arqueológicas se han encontrado monedas árabes en Escandinavia, prueba del contacto con el califato. Incluso se sabe que algunos vikingos trabajaron como mercenarios en la Guardia Varega de Bizancio, defendiendo al emperador con una lealtad feroz. La sociedad vikinga también sorprende por su organización. Aunque se trataba de una cultura guerrera, tenían un fuerte sentido de la ley y la justicia. Existía una institución llamada Þing, una especie de asamblea donde los hombres libres se reunían para tomar decisiones importantes, resolver disputas y dictar sentencias. Era una forma temprana de democracia en un mundo dominado por reinos absolutistas. En cuanto a la vida cotidiana, los vikingos eran mucho más higiénicos de lo que suele imaginarse. A diferencia de otros pueblos europeos de la época, se bañaban con frecuencia, usaban peines y pinzas para arreglarse la barba, y cuidaban su aspecto. En excavaciones se han encontrado objetos de aseo personal que demuestran su preocupación por la limpieza. De hecho, los cronistas ingleses de la Edad Media se quejaban de que las mujeres de sus tierras se sentían atraídas por los vikingos precisamente porque se aseaban más que los propios locales. La alimentación vikinga también refleja su ingenio. Comían carne de cerdo, res y cordero, pescados como arenque y bacalao, y productos lácteos como queso y mantequilla. Bebían cerveza y aguamiel, una bebida alcohólica hecha de miel fermentada. En banquetes especiales se preparaban grandes festines donde no faltaban canciones y poesía. Porque sí, los vikingos no solo luchaban, también eran amantes de las palabras. Tenían una rica tradición oral que se transmitía en forma de sagas, relatos épicos que hablaban de héroes, dioses y viajes fantásticos. La religión vikinga estaba dominada por los dioses nórdicos, como Odín, el sabio y poderoso padre de los dioses, Thor, el fuerte dios del trueno, y Freyja, la diosa del amor y la fertilidad. Creían en un universo dividido en 9 mundos, unidos por el árbol cósmico Yggdrasil.
Su visión de la vida después de la muerte también era particular. Los caídos en combate podían ir al Valhalla, un salón donde entrenaban eternamente junto a Odín, esperando el día del Ragnarok, la batalla final. Sin embargo, no todos iban allí. Otros llegaban al reino de El, una especie de inframundo gobernado por la diosa del mismo nombre. La relación de los vikingos con la muerte también tenía curiosidades. Aunque se piensa que todos eran enterrados en barcos, en realidad eso era un privilegio de los más poderosos. Muchos eran enterrados en túmulos con sus pertenencias, desde armas hasta objetos de uso cotidiano, porque creían que los necesitarían en la otra vida. En algunos casos, incluso se sacrificaban animales o personas para acompañar al difunto en su viaje al más allá. Antes de seguir quiero decirte que lo mejor del vídeo está por llegar. En cuanto a la imagen de los vikingos como bárbaros sin miedo, hay que matizarla. Sí, eran guerreros temibles, y sus incursiones provocaban terror en Europa. Pero también sabían cuándo negociar, y en muchas ocasiones preferían recibir tributos a cambio de no atacar una ciudad. En Inglaterra, por ejemplo, se instauró un impuesto llamado Danegeld, dinero que se entregaba a los vikingos para evitar sus saqueos. Otro aspecto interesante es el papel de la mujer en la sociedad vikinga. Aunque vivían en un mundo patriarcal, las mujeres tenían más derechos que en muchas otras culturas de la época. Podían heredar propiedades, solicitar divorcio y administrar negocios en ausencia de sus esposos. Algunas incluso participaban en expediciones y combates. Las sagas mencionan a las llamadas Skjalmo, mujeres guerreras que luchaban con valentía, y aunque los historiadores debaten hasta qué punto existieron realmente, recientes hallazgos de tumbas con armas asociadas a esqueletos femeninos sugieren que quizás no todo sea mito. Los vikingos también dejaron un legado escrito gracias a las runas, un sistema de escritura grabado en piedra, madera o metal. Las piedras rúnicas que aún se conservan cuentan historias de viajes, victorias y homenajes a los muertos. Aunque no eran un pueblo alfabetizado en el sentido moderno, estas inscripciones permiten conocer sus pensamientos, miedos y aspiraciones. Un detalle curioso sobre su lengua es que muchas palabras del inglés moderno tienen origen nórdico. Términos como sky, cielo, egg, huevo, o knife, cuchillo, provienen directamente del viejo nórdico. Esto se debe a la fuerte influencia que ejercieron en las islas británicas durante sus siglos de presencia. También eran maestros de la artesanía. Sus barcos no solo eran funcionales, sino también bellamente decorados, con cabezas de dragones talladas en la proa para intimidar a los enemigos. Sus joyas de plata y bronce tenían diseños intrincados que reflejaban su conexión con la naturaleza y la mitología. Incluso sus armas, aunque prácticas, llevaban grabados simbólicos que daban un sentido espiritual a la lucha. Las expediciones vikingas no siempre terminaban en saqueos. Muchos se asentaron en las tierras que conquistaban. Fundaron Dublín en Irlanda, dejaron huellas en Escocia y Normandía, y su influencia se mezcló con las culturas locales. En Normandía, por ejemplo, los descendientes de los vikingos terminaron convirtiéndose en duques que más tarde invadirían Inglaterra, cambiando el rumbo de la historia europea. Con el tiempo, la era vikinga llegó a su fin. A medida que Escandinavia se cristianizaba y se integraba en el resto de Europa, las expediciones perdieron fuerza. Sin embargo, su legado no desapareció. Sus sagas, sus mitos y sus hazañas siguieron inspirando a generaciones. Hoy en día, los vikingos son protagonistas de novelas, películas y series, símbolos de fuerza, aventura y misterio. Y lo más fascinante de todo es que, a pesar de los siglos transcurridos, seguimos descubriendo cosas nuevas sobre ellos. Excavaciones arqueológicas revelan asentamientos inesperados, hallazgos como espadas enterradas, barcos ocultos bajo la tierra o restos que cuentan historias olvidadas. La historia vikinga aún guarda secretos, esperando a ser desenterrados, como si estos antiguos exploradores quisieran seguir desafiando al tiempo. Porque los vikingos fueron mucho más que saqueadores. Fueron navegantes que se atrevieron a cruzar mares desconocidos, comerciantes que conectaron culturas distantes, poetas que cantaron las gestas de sus héroes y hombres y mujeres que, en un rincón frío del mundo, forjaron una civilización que aún nos cautiva. Sus curiosidades, sus logros y sus contradicciones nos recuerdan que, detrás del mito, siempre se esconde una humanidad vibrante y sorprendente. Por último, no te olvides de dejar un like y suscribirte para no perderte ningún vídeo como este.